Muy bien, vamos a continuar con en este segundo bloque. Sí, ya hemos visto estas expresiones, que hemos visto su demostración o de dónde salen, y vamos a iniciar, ahí está, demostrando el aprendido, que son algunas aplicaciones. Problema 1 dice, ¿cuánto calor en calorías será necesario proporcionar a un trozo de aluminio de 100 gramos de masa, obviamente, para elevar su temperatura de 10 grados Celsius a 60 grados Celsius? Considere que para el aluminio el calor específico es 0,3 calorías por gramo por grado Celsius. Bien, iniciamos. Ahí está, datos. Una barra de aluminio. Masa 100 gramos. ¿Sí? Temperatura inicial 10 grados Celsius. Temperatura final 60 grados Celsius. Y el calor específico del aluminio es 0,3 calorías por gramo por grado Celsius. Todo está en el sistema convencional que hemos convenido en utilizar. ¿Sí? Masa en gramos, temperatura en grados Celsius y el calor específico. ¿Bien? Ahora, ¿qué sabemos? Que el calor es igual, el calor que absorbe, porque su temperatura aumenta, gana calor, es el calor específico del aluminio, ¿sí? Por la masa, por la variación de temperatura. Bien, esto de aquí, la variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. 1. Reemplazando datos nada más. Calor específico, masa y delta de T. Con sus unidades a color. El calor es 0,3 calorías por gramo por grado Celsius por 100 gramos por 60 grados Celsius menos 10 grados Celsius. 0,3 por 100, eso nos da 30. Y aquí la diferencia es 50. Unidades, gramos arriba y abajo, se cancelan. Nos quedaría 30 calorías por grado Celsius por 50 grados Celsius. Grados Celsius arriba y abajo, y 3 por 5, 15. 15 y 2 ceros son 1500. ¿Sí? El calor que se le debe entregar al aluminio para que su temperatura vaya de 10 a 60 grados Celsius es de 1500 calorías. Bien, ahí lo tenemos. ¿Preguntas? Aplicación nada más. ¿Ya? Siguiente. Dice, a ver, un momentito. Calcula la masa en gramos de un bloque de plomo si al ganar 200 calorías aumentó su temperatura de 60 a 100 grados Celsius. Calor específico del plomo, 0,25 calorías por gramo por grado Celsius. Bien, datos. Una barra de plomo, una masa de plomo, dice que gana. ¿Cuánto se le debe de dar? Si su temperatura aumenta, obviamente ganó calor, 200 calorías. Bien, la temperatura inicial que tiene es de 60 grados Celsius. Esta aumenta, momentito, sino que hay gente en la sala de espera, que esperen ahora, de 100 grados Celsius. Bien, ¿qué más? ¿Qué quiero? La masa. El calor específico del plomo es 0,25 calorías por gramo por grado Celsius. Datos. ¿Qué sabemos? Que el calor es igual al calor específico del aluminio por la masa por la variación de temperatura. ¿Sí? La variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Bien, aquí. El calor. Pero no quiero calor, profe, quiero masa. Ah, muy bien. Calor específico por esta diferencia de temperaturas pasa a dividir. Y tenemos una expresión, que la masa es igual al calor sobre el calor específico por la variación de temperatura. Tenemos datos. Reemplazamos 100 calorías de calor
el calor específico 0.25 calorías por gramo por grado Celsius y la variación de temperatura 100 menos 60 grados Celsius. Bien, calorías arriba y abajo se cancelarían, aquí reduciendo 0,25 por 40 grados Celsius, ¿no? Esta diferencia. Caloría, caloría, grados Celsius, grados Celsius. ¿Ven? Gramos sube 100, 0,25 por 40. 0,25 por 4 es 1 y un 0,10. 100 sobre 10 gramos. La masa será de 10 gramos. ¿Bien? Ahí tendríamos eso. Profe, una pregunta. ¿No sería 200 calorías? Ah, ¿verdad, no? Era Sí, profe. 200. Sí, sí. Lapsus. Entonces, ¿cuánto saldría la respuesta? 20 gramos. 20, profe. 20 nada más, ¿no? Ahí lo corregimos, ¿ya? Aquí debe ser 200. Sí, sí. Gracias, ¿ah? Sí, hay un error, pero bueno. Depende directamente del calor, entonces es 20 gramos. Bien, pasamos a la siguiente. Ejercicio 3, dice, a cierto bloque de oro de 2 kilogramos, se encuentra a 8 grados Celsius. Se calienta absorbiendo 240 calorías. ¿Cuál será la temperatura en grados Celsius de dicho bloque luego de ser calentado? El oro, su calor específico es de 0,03 calorías por grado Celsius. Aquí, jovencitos, un momentito voy a instalar mi pizarra. Algo muy importante que ustedes deben de saber, ¿sí? Y es que hay prefijos y subfijos que en el curso de química generalmente se enseña en el primer bimestre: kilo, mega, micro, tera, ¿no? Así como, a ver, aquí, preste atención. Mire, datos. Tengo oro, AU, símbolo químico, ¿sí? Un bloque de oro de 2 kilogramos. 2 kilogramos. La masa es lo mismo que 2000 gramos. A ver, 2 kilogramos, ¿sí? Es 2 por 1000 gramos, o sea, 2000 gramos. Aquí, K significa kilo, ¿sí? Y K equivale a 1000. ¿Bien? Por eso, kilogramos, 1000. ¿Bien? Listo. La temperatura inicial es de 8 grados Celsius. Esta se debe elevar, dice, cuando absorbe 200 calorías de calor. Le doy calor, le entrego calor, y su temperatura final es lo que quiero conocer. Pero el calor específico del oro es 0,03 por calorías por gramo por grado Celsius. ¿Bien? ¿Qué sabemos? Que el calor es igual al calor específico del aluminio por la masa, por la variación de temperatura. Pero la variación de temperatura es temperatura final por menos temperatura inicial. Estos dos factores pasan a dividir, ¿sí? Y la temperatura inicial pasa a sumar. Tenemos esta expresión matemática. La temperatura final es igual a la temperatura inicial más el calor sobre el calor específico por la masa. Despejo de esta formulita nada más. ¿Bien? Miren, reemplazando datos aquí. La temperatura inicial, es 0,0, un 0 nada más era. Entonces aquí tenemos otro problema. Así era, ¿cierto? ¿Sí? 0,03. Y la masa. Este señor, mira,
¿Qué pasaría aquí? Caloría con caloría, este sube. Y tendrías aquí 0,03 por 2000. 0,03 por 2000. ¿Sí? Primero, esta coma decimal va a correr 1, 2 espacios con 2 ceros. Es decir, va a ser 3 por 20. ¿Sí? Y esto va a ser 60. Bien, ahí lo tienen. ¿Ya? Eso es como multiplicar decimales. Entonces, aquí sería 60. ¿Está bien? Un 0 y un 0 se van. 24 entre 6. Eso es 4. 4. Por lo tanto, la temperatura final sería de 4 más 8, 12 grados Celsius. Bien, ahí me fui de la mano con un 0. Pero ahí tendríamos la respuesta. Las unidades. ¿Preguntas? ¿Preguntas, No, señores? profesor, todo claro. Listo. Bien, seguimos. Listo, dice aquí, ¿qué cosa? Ya está. En un recipiente térmicamente aislado que contiene 1,5 kilogramos de agua a 20 grados Celsius, se introduce un metal de 3 kilogramos a 130 grados Celsius, bastante caliente. ¿Eh? Si la temperatura de equilibrio que alcanzan obviamente es de 40 grados Celsius, ¿cuál es el calor específico del metal? Sabiendo que el calor específico del agua es una caloría por gramo por grado Celsius. Aquí iniciamos con el diagrama de calor. Bien, son dos sustancias. Ahí está. El metal, que está a 130 grados Celsius, y el agua, que está a 20 grados Celsius. ¿Sí? Cuando el metal se mete dentro del recipiente que contiene el agua, obviamente el metal va a perder calor. ¿Cuál es la masa del metal? 3 kilogramos de metal. La masa del agua, 1,5 kilogramos. ¿Bien? El metal pierde calor, pero pierde calor hasta que su temperatura disminuye hasta alcanzar la temperatura de equilibrio, que es de 40 grados Celsius. Mientras que el agua va a ganar calor, ¿no? La flechita hacia abajo entra calor, dice, gana calor, hasta que su temperatura aumenta a 40 grados Celsius. Y se produce el equilibrio térmico. El calor específico del agua, aquí lo copio. Y mira, aquí eso es importante. Aquí estamos trabajando con masas que están dadas en kilogramos. Puede cambiar a gramos, pero también él se puede cambiar a kilogramos. Aquí en borrador, mira aquí. Una caloría sobre gramo por grado Celsius es igual a 1 por 1000 calorías sobre 1000 gramos por grado Celsius. ¿Sí? ¿Pero qué significa 1000? Kilo. Entonces esto es 1000 calorías por kilogramo por grado Celsius. ¿Sí? Es de ahí de donde surge esa equivalencia. ¿Ya? Por favor, son unidades de medida. Ahí lo tenemos. ¿Qué sabemos? Que la temperatura de equilibrio para dos cuerpos diferentes está dada por esta expresión. ¿Se acuerdan que les dije?
Calor específico del metal por la masa del metal por la temperatura del metal. Calor específico del agua por la masa del agua por la temperatura del agua, sobre calor específico del metal por la masa del metal, más calor específico del agua por masa del agua. Ya no necesito aplicar eso de calor perdido igual a calor ganado. De frente ya tenemos la expresión. Reemplazamos temperatura del metal, masa del metal, calor específico desconocido. Temperatura del agua, masa del agua, y usamos 1000 calorías por kilogramo. Ahí está. Es masa del metal, 3 kilogramos. Calor, temperatura del metal, 130. Calor específico del agua, estamos usando esto. 1000. Masa del agua, 1,5 kilogramos. Temperatura del agua, 20. ¿No? Y lo mismo aquí. Reemplazamos. Esto que está aquí pasa a multiplicar acá. Sería 40 por 3, 120. Mire aquí. 1.5 por 1000 es 1500. 1500 por 40 es 60.000. Aquí, 390 veces el calor específico del metal. Aquí nada más, entre ellos dos. Mira, un 0, la coma decimal es 15 por 2, esto es 30. 30 por 1000 son 30.000. Él viene a restar, tendríamos que 30.000 es igual a 270 veces el calor específico del metal. ¿Sí? Y obviamente el calor específico nos va a dar en calorías por kilogramo por grado Celsius. Mucho cuidado. Ahí tenemos esto. ¿Sí? Sería 111.1 calorías por kilogramo por grado Celsius. Profe, si yo lo quiero en gramos, divide entre 1000, sería 0,111 calorías por gramo por grado Celsius. Pero según las unidades que hemos utilizado, nos sale el calor específico de ese metal. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Muy bien. Ejercicio número 5, dice, determina cuántos kilogramos de agua a una temperatura de 5 grados Celsius deben mezclarse con 20 kilogramos de agua a 75 grados Celsius para obtener agua a 30 grados Celsius. El calor específico del agua es 1 caloría por gramo por grado Celsius. ¿Sí? ¿Cuántos kilogramos de agua? El agua tiene que estar dada en kilogramos. Ojo. Entonces, vemos que se trata de la misma sustancia, agua con agua. Lo que hacemos cuando se nos va la luz y se va el agua, o no hay terma, agarras tu baldecito, hierves agua, juntas agua con agua y tocas y más o menos calculas una temperatura agradable para bañarte. Si es que no estás acostumbrado a bañarte con agua fría, ¿no? Pero yo recomiendo el agua fría en verano o invierno, es lo más saludable que puede haber. Estadísticamente, las personas que mueren de infarto son aquellas que a lo largo de su vida nunca se bañaban con agua fría. No activan su sistema circulatorio. Un consejo. Diagrama del calor y temperatura. Tenemos agua a 75 grados Celsius y agua a 5 grados Celsius. Agua 1, agua 2. A75 y A5. ¿Bien? Dicen que tienen ciertas masas, 20 kilogramos, y aquí no se conoce la masa. Es lo que quiero calcular. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vemos que esta masa de agua de 75 grados Celsius, ¿sí? Va a perder calor, es decir, pierde calor. Él va a perder calor hasta que esta temperatura alcance la temperatura de equilibrio. Mientras que esta agua de 5 grados Celsius va a ganar calor. Gana calor hasta que su temperatura aumente hasta alcanzar la temperatura de equilibrio. ¿Bien? Sabemos que el calor específico del agua es 1 caloría por gramo por grado Celsius. Para las mismas sustancias, agua, sabemos que la temperatura de equilibrio es
Masa 1, temperatura 1, más masa 2, temperatura 2, sobre suma de masas. Reemplazamos. ¿Bien? Reemplazamos datos. ¿Bien? 30 es la temperatura de equilibrio. Masa 1, 20 kilogramos. Temperatura 1, 75 grados Celsius. Masa 2, desconocida. Temperatura 2, 5 grados Celsius. Igual, suma de masas. Él pasa a multiplicar. ¿Bien? Aquí sería 1500, ¿sí? M2 por 5. Distributiva, él con él, él con él. 600 más 30 veces la masa 2 es igual a 1500 por más 5 veces la masa 2. Él pasa este primer miembro, él pasa el segundo miembro. ¿Bien? La masa 2 vamos a despejar. 900 es 25 por 36, se cancelan y la masa 2 es 36 gramos. ¿Sí? 36 gramos me sale la respuesta. ¿O no? No, la respuesta aquí debió salir en kilogramos, porque la masa que hemos reemplazado está dada en kilogramos. ¿Bien? Otro lapsus. ¿Ya? ¿En qué unidades reemplazamos la masa? En esta fórmula, esto está dado en kilogramos. Por eso que la respuesta debe salir en kilogramos, ¿no? Acá un 25 y un 25. La masa de agua que se debe juntar con la otra masa es de 36 kilogramos. ¿Bien? ¿Preguntas? Sí, ahí les llevé a la confusión, ¿no? No lo reemplacé con unidades, pero eso sería nuestra respuesta. ¿Bien? Muy bien, jovencitos. Esta parte es sencilla. Hasta aquí nomás vamos a llegar. Voy a detener la grabación.